Ya, César. Mira, primero que todo, yo creo que te voy a preguntar lo obvio. ¿Qué es lo que es la talidomida? Porque tú eres de una organización que se llama Vitachi y ya vamos a hablar de ella, ¿cierto? Y que se llama Víctimas de la Talidomida. Pero, ¿qué es lo que es? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué ustedes se llaman víctimas de la talidomida? ¿A qué se refieren? ¿Qué es lo que es? Cuéntanos, por favor. Uf, una larga historia y ¿Sí? tiene que ver con lo que decías tú, con la experimentación científica médica, no es tan científica, pero Claro. la talidomida fue un medicamento que se le daba a las mujeres en la etapa de embarazo, en la primera etapa de embarazo, para evitar las famosas náuseas matutinas que se suelen suceder en los 3 primeros meses, que se sienten mal, que dan ganas de vomitar, que no están de ánimo, que la alimentación, todo lo que viven las mujeres en esa etapa de embarazo. Entonces ahí surgió este famoso medicamento que el nombre original es Contergan, que es un medicamento alemán, ¿ya? Es el nombre original del medicamento Contergan, que el activo químico es talidomide, pero en inglés, ¿verdad? Claro. Y de ahí sale talidomida y finalmente ese medicamento se vendió en 80 países con 50 nombres distintos, ¿ya? Entonces, pero básicamente es un medicamento que dijeron los alemanes que era para prevenir las náuseas matutinas y que las mujeres se podían, por ejemplo, tomar un frasco de tabletas y no causaba lo que causaban los barbitúricos, que se morían. Ok. Como le Claro. pasó a Marilyn Monroe, que supuestamente se tomó un frasco de barbitúrico y murió, ¿verdad? Sí. Aquí las mujeres se podían tomar un frasco y estaban relajadas, tranquilas, pero no había daños colaterales, digamos, llamarlo de alguna manera. Y se vendió como la panacea, o sea, Es que me imagino, pues, sí, es tremendo malestar, o sea, uno se imagina nomás, pero yo lo he visto de cerca, digamos, las incomodidades principales del embarazo es justamente lo que refieren las mujeres, tiene que ver con estas náuseas, por lo tanto, un medicamento, una pastillita que te quita eso, es como, claro, o sea, estamos hablando de los fines de los 50, a principios de los 60, ¿Mm? entonces tú comprenderás que eh, esto causó un revuelo mundial, ¿verdad? En las proporciones de lo mundial de ese entonces a lo de ahora, ¿verdad? Claro, Entonces, eh, fue la pastilla, le llamaban la pastilla milagrosa. Entonces, la empezaron a recetar en todas partes del mundo, en todas ya, partes del mundo. Entonces, fue económicamente fue un bombazo, o sea, para la industria farmacéutica significó mucha plata, era ya, mucho dinero, porque no solo lo tomaban las mujeres, también lo tomaban hombres, porque esto, producto de la posguerra, digamos, los hombres terminaban todos nerviosos, andaban saltones, qué sé yo, ¿no? Entonces, sí, se tomaban una tabletita, compadre, y andaban tranquilitos. Como dicen los tranquilos, para pura y papá, como dice el caballero. Entonces, era espectacular, pues, o sea, de todo punto de vista, funcionaba. Hasta que, por esas casualidades que de pronto descubren los médicos que empiezan a atar cabos, que un médico informó que había nacido un bebé con tales malformaciones congénitas y después se fue uniendo y como suelen ocurrir las casualidades, que eh, dos mujeres se ponen a conversar, ¿verdad? Que tienen hijos y que tomaste y ahí empiezan a sacar conclusiones ya. y estas conclusiones las empieza a dar un médico, ¿verdad? Alemán, y de ahí, bueno, se logra comprender lo que había sido y queda la hecatombe. O sea, fue, Pero en términos concretos, ¿qué fue lo que pasa? bueno, de hecho, bueno, la pastilla con Tergan se distribuyó en todo el mundo, en más de 50 países, con 80 nombres distintos, o al revés, ya con las circunstancias no me acuerdo, pero en ese orden. Entonces, ¿qué ocurría con la pastilla? Que sí causaba efecto. Ya, ¿Y en quién? En los fetos, en las guaguas, en el embrión. en el embrión, ok. ¿Ya? O sea, ahí causaba malformaciones congénitas. Es decir, eh, por ejemplo, sin las dos extremidades superiores, sin las dos extremidades inferiores, sin sus cuatro extremidades, o con dos extremidades aquí saliendo de los hombros como alitas de foca,
¿ya? Focomenia, de ahí vienen ciertos nombres, pero también otro tipo de malformaciones, por ejemplo, ¿ya? Que, y eso es la gran duda que existe en la ciencia, porque, a ver, todos somos distintos, todos reaccionamos distintos a los medicamentos. Entonces yo a lo mejor, si tengo un dolor de cabeza, me voy a tomar un paracetamol, ¿verdad? Y voy a andar bien. A lo mejor aquí te tomas un paracetamol, pero te hace mal para algo, o no te sientes bien, tienes que tomarte dos. Entonces va a depender de múltiples factores para cómo me va a afectar o no un medicamento a mí. Entonces, por eso que se producen distintas malformaciones, porque son distintos días en que las mamás o las mujeres toman ese medicamento, porque, dicho sea de paso, se fabricó en tabletas, en jarabe y en supositorio. O sea, habían 3 formas de poder administrarlo o consumirlo. ¿Okay? Entonces, yo creo que los alemanes tienen la clave. O sea, ellos saben efectivamente lo que puede causar, pero no lo han dado a conocer. Porque si lo dieran a conocer los alemanes exactamente cómo funciona y cuál es la tecla, ¿verdad? Que hace que esto se expanda, va a tener graves consecuencias para ellos. Términos de demanda, pues también. Pues Claro, o sea, que esa parte es súper compleja, porque, bueno, Alemania, cuando saben esto, lo prohíben. En Alemania lo prohíben, en el año 62, lo prohíben. Sin embargo, queda al arbitrio de cada país o de cada industria farmacéutica el mantenerlo o no en el mercado. ya. ¿Ya? Entonces, en otros países también lo frenan de distintos modos, pero al igual siguen naciendo víctimas del fármaco. O sea, niños y niñas nacidos con malformaciones producto de la Exacto, utilización. porque finalmente, sí, a ver, Alemania, que ya lo dijo César, pero para que quede clarito, es de Alemania, de la industria farmacéutica alemana, es de donde sale este producto. Luego se encuentran que está generando problemas, malformaciones, digamos, discapacidades físicas, ya relacionadas principalmente con las extremidades, ¿cierto? Relacionadas principalmente con las extremidades. Y entonces en Alemania, cuando logran establecer esta relación del medicamento con estos niños que estaban naciendo, con estos bebés que estaban naciendo, deciden simplemente, ¿cómo se llama? Negar el acceso al medicamento, obviamente, pero de esto no se lanza, y aquí viene la pregunta, de esto no se lanza como una alerta internacional, así como, oiga mundo, nos equivocamos, así, no. No, porque lo hace el laboratorio, ¿Ya? pero el gobierno alemán no lo hace, lo hace el Ah, laboratorio. Entonces, el laboratorio pone en alerta, pero esa alerta no, o sea, si bien es cierto, algunos la tomaron, otros hicieron los giles, voy a hablar en términos, los giles, como Chile, se hicieron los giles, ¿verdad? Y otros simplemente no, lo prohibieron, como Estados Unidos, por ejemplo, que una doctora de asuntos médicos de Estados Unidos bloqueó la importación y la fabricación y finalmente nunca se vendió en Estados Unidos. esto es súper importante y me quiero detener yo un segundo. Es súper importante lo que está diciendo César, porque en Estados Unidos se bloquea el ingreso de la talidomida, ¿cierto? Del medicamento, porque hay un organismo fiscalizador que es la FDA, FDA, ¿sí? ¿ya? Que es la FDA. Entonces, como bloquea, no deja entrar. Entonces, es por eso la importancia de que existan este tipo de organismos. Ahí tenemos el organismo gringo, ¿cachai? Tenemos organismo gringo, pero aquí en Chile tendría que ser el ISP, justamente. Pero en esos tiempos no había aquí o sea, no había una normativa respecto al uso de medicamentos, ni tampoco de los alimentos, ojo, que eso también es súper importante, ni tampoco los alimentos, por lo tanto en Estados Unidos no entra. Alemania, el laboratorio grita, nos equivocamos, pero claro, yo asumo, estoy especulando, así que usted vea si me cree o no, digamos, el que esté escuchando, yo asumo que el Estado alemán dice, ese es un problema de la farmacéutica, porque en el momento que empiezan a decir, como Estado nos equivocamos, se empiezan a tirar la responsabilidad indirectamente a ellos también.
Por lo tanto, mejor llegan y dejan a la farmacéutica defendiendo sola, y finalmente hay países que pescan. Yo sé que España, por ejemplo, en el año 63 ya también prohíbe el uso. ¿Aquí hay antecedentes de más o menos cuánto tiempo más se sigue usando acá en Chile? Es que mira, que esta cuestión de tener o no el medicamento es contradictorio. Ya, a ver. Porque Alemania como país no lo prohíbe. Las farmacéuticas dejan de fabricarlo porque tenían problemas, porque como decía, en Estados Unidos, la doctora, no me acuerdo el nombre de la doctora, pero ella los bloqueó estos compadres, tal como dijiste tú al comienzo. Había gente que había simplemente falsificado los datos. Ya. Entonces todos los datos de estudio, estos los habían falsificado los compadres para meterlo. ¿Me disculpan un segundo, por favor? Un segundo. Tranquilo. Yo por mientras hago un resumen. Bueno, estamos hablando con César. César nos está contando de la talidomida, un medicamento, este es el preámbulo porque después vamos a ver qué pasa aquí en Chile, pero está contando qué fue lo que pasó a nivel internacional respecto a un medicamento que se le dio a las mujeres, ¿ya? A las mujeres embarazadas, ya para evitar las náuseas. Mira, algo así como tan no pequeño, pero básicamente que es algo también natural que sucede. Para evitarlo, se dio un medicamento y resulta que este medicamento empezó a tener graves afectaciones en el nacimiento, en el desarrollo del embrión. Por lo tanto, empezaron a nacer varios niños sin sus extremidades, ¿ya? Y ahí explicaba César que esto va desde extremidades como falta de un brazo, o los dos brazos, o todas las extremidades, ¿ya? O sea, hay múltiples manifestaciones de cómo fueron naciendo estos niños. César, ahora sí ya puede... Perdón, que como estoy aquí en mi casa, estoy afuera, Tranquilo, porque yo como fumo, están los vecinos pasando por aquí por el Día de la Madre, están haciendo parafernalia. Está bien, está bien. Entonces yo, como te decía, esta doctora frena al laboratorio que querían que entrara, pero con todo, porque era mucho dinero que estaba en juego. Y aquí es la plata la que manda, como siempre. Entonces, falsificaban los informes, los tipos, y la doctora los cuestionaba, hasta que finalmente no los dejó pasar y se estalla esto que finalmente era el causante de las malformaciones de los niños. Entonces, después se empieza a investigar más fino, y los creadores de la talidomida son médicos nazis, son médicos que trabajaron con Hitler. Ya. Entonces, esto es una locura, sí, oye, esto es una locura. Es decir, ¿cómo? Sí, estaban los médicos de Hitler metidos aquí, médicos de Hitler. Entonces, la industria alemana dice, vamos al medicamento de talidomida, supuestamente en el año 60, pero la primera víctima alemana es del año 58. Ya. ¿Cómo se explica uno eso? Claro. Entonces, este medicamento después se aprueba que lo habían, vaca la redundancia, probado en los campos de concentración alemanes, en Auschwitz. Se había probado el medicamento. Entonces, hay relatos de gente que estuvo en Auschwitz, presa, detenida y torturada, diciendo que había visto niños nacer con esas malformaciones porque le habían dado este remedio. Entonces, esta cuestión, como ocurre con los medicamentos en el mundo, los mandan a probar mucho antes. Ahora, claro, hay ciertas resguardos. Es que ahora, porque de hecho por el tema de la talidomida se generaron un montón de organizaciones de fiscalización de los países, porque antes no existían. Esto que hablábamos de la FDA y la necesidad de la creación, esto parte con la talidomida, ojo, para que no vuelva a suceder eso. Pero antes las farmacéuticas, si es que usted cree que ahora tienen demasiadas libertades, esas libertades de ahora son en el terreno económico, y ahí eso es salvaje y todos lo sabemos. Pero antes, en la creación, en la venta de productos, corrían solas, nadie las paraba. Exacto, o sea, mandaban los medicamentos para Sudamérica porque pensaban que andábamos, disculpen la palabra, andábamos todos a potito pelado y con la pluma en la cabeza. Claro, bueno, hasta el día de hoy lo piensan algunos. Claro, entonces, y como tú bien dices, a raíz de la catástrofe, que así se considera, la catástrofe de la talidomida, se empiezan a tomar los resguardos para aprobar los medicamentos y ciertos alimentos en aquella época. Pero a raíz de esto,
porque antes del COVID, la peor catástrofe médica, o sea, lo que ha producido más daño por el humano, no en guerra, ha Claro. sido la talidomida. Eso había sido lo más terrorífico que había provocado el humano sin una guerra, digamos. Entonces, tú compras. Pero eso tú te refieres, mira, voy a hacer algo que yo me doy vergüenza de lo que voy a hacer. Porque al finalmente las catástrofes se evalúan. Es que es horrible lo que voy a decir, pero El que, número, el hasta número. vergüenza, pero las catástrofes se evalúan por la cantidad de damnificados, de Exacto. muertos, en Sí, este caso. sí. ¿Ya? Entonces, ¿en eso hay algún tipo de estadística internacional de más o menos cuánta gente fue afectada? En... Mira, Sí, no. se calcula porque no tenemos el número, porque, a ver, nacidos vivos se calculan que son como 30.000, 40.000, Ya. que nacieron y murieron, y voy a decir murieron porque quiero ser cauto, murieron como 100.000, como 100.000. A muchos bebés, cuando nacían los mataban. Así de cruel. Claro, con los planes eugenésicos anteriores, pues. Claro, o sea, porque entendamos la realidad, estamos en la década de los 50 y 60, no como la información que tenemos ahora, ni que jugamos una tecla y aparecen, ponemos un concepto y aparecen 190.000 cuestiones de ese elemento que pusimos en el computador. No, no. Las personas tenían menos educación, o sea, hay una serie de factores que nos influyen, ¿verdad?, para que esta cuestión se gatille en esa época. Entonces, por tanto, eh, las cosas que hemos podido investigar, digamos, dicen que de 120.000 para arriba las víctimas. Es brutal, po, es brutal.